del proceso de descentralización, hasta dónde avanza, un avance medio irregular, como veíamos, ¿no? Hay algunos gobiernos regionales que le han puesto más dinamismo, pero Violeta lo que nos explicaba es que muchas de estas mejoras se diluyen cuando el gobierno regional cambia, porque no necesariamente las personas que entran tienen la misma perspectiva y que estos logros deberían consolidarse a través de normas de carácter nacional que faltan, ¿no es cierto? Efectivamente, y también otro aspecto que es fundamental es que no se ha terminado de clarificar qué compete a cada nivel de gobierno. Eso es claro. Eso es clave. Hay comisiones de trabajo intergubernamental, por ejemplo, en salud, educación que han avanzado bastante, realmente han avanzado bastante, pero, por ejemplo, en sectores tan importantes como el de inclusión social, es fundamental que los gobiernos regionales y locales participen. Lo están haciendo, pero son iniciativas aisladas. Debería clarificarse qué le compete al nacional, qué al regional, qué al local, porque eso también tiene unas consecuencias en los servicios. En los servicios, pero también para que los servicios sean buenos en la asignación de recursos. Claro, si ellos no tienen certeza sobre los recursos con los que van a contar para un determinado programa, para el cumplimiento de determinada función, entonces su respuesta ante la ciudadanía va a ser una respuesta no planificada. Entonces sí nos parece fundamental terminar de clarificar las competencias de los 3 niveles de gobierno. Sí, porque muchas cosas han pasado del central al municipal de frente. Claro. ¿No? Y al crearse los gobiernos regionales. Por ejemplo, programas sociales, los clavaron en el municipio de frente. O sea, y el regional. No, y hay otros programas nacionales que desde lo nacional se ejecutan de manera desconcentrada, pero los gobiernos en el territorio no tienen ninguna potestad de tomar decisiones. Entonces yo creo que nos falta también una cultura política de considerar que los gobiernos locales, por muy pequeños que sean, distritales, provinciales y el mismo regional, son instancias de toma de decisiones y los funcionarios que trabajen ahí son responsables de cumplir tareas de Estado. El Estado somos todos, pero ellos tienen una responsabilidad pública y a veces, yo lo entiendo, a veces, o sea, trato de encontrar una justificación, ¿no? Y a veces los funcionarios del nivel nacional tienen desconfianza y dicen, no, pero si se los damos, si no hay capacidades, y sí hay capacidades. Y si no las hay, es competencia del nivel nacional fortalecer sus capacidades. Ese es el otro pendiente también, ¿no? Ese es otro gran pendiente, el fortalecimiento de capacidades. Porque y de verdad es probable que no haya capacidades. Nosotros hemos visto universidades gobiernos regionales que han creado sus universidades, por ejemplo, y no podían funcionar porque no habían docentes que cumplieran los requisitos para ser un principal en la zona. O sea, es probable porque es producto de una marginación histórica, de una discriminación histórica, es probable que no haya los recursos. ¿No Pero para eso, justo en el proceso de descentralización, en todo proceso o política de descentralización, uno de los roles fundamentales del nivel nacional es el fortalecimiento de capacidades, el acompañamiento, el monitoreo, el dotar de instrumentos técnicos, de instrumentos metodológicos para que precisamente los gobiernos que están más cerca a la población, pero que son débiles, puedan cumplir bien su misión. Suelen ser los distritales, ¿no? Los distritales, sobre todo de las zonas rurales. Claro, porque hay una disparidad, ¿no? No, y además, por ejemplo, hay muchos programas de incentivos muy interesantes, pero generalmente quienes ganan o aplican son los que tienen más capacidades. Exacto. Porque los más pequeñitos, los que no tienen, entonces el círculo vicioso se repite, se sigue reproduciendo. Claro. Virtuoso para algunos, vicioso para otros. Se crean fondos, por ejemplo, hay ahora un fondo muy interesante, el Fondo de Igualdad, el FONIE, ¿no? Ellos están tratando de llegar a las zonas rurales. Entonces, los programas de cooperación internacional como el nuestro, estamos tratando de apoyar a estos gobiernos débiles para que puedan preparar sus expedientes y los presenten, y afortunadamente también hay que reconocer que en el nivel central están tratando de crear cuerpos técnicos que ayuden en una revisión rápida y asistencia técnica para que puedan ellos acceder a estos fondos. Claro. Porque si ponemos algunos estándares en estos fondos de incentivos muy altos,
que no tienen en va, consideración claro. la heterogeneidad de los gobiernos distritales particularmente, sobre todo, claro. entonces nunca se va a dar una verdadera inclusión. Entonces nos parece importante discutir la descentralización, pero a partir no de la gran teoría, no de los grandes discursos, Y hay sino a una partir de la experiencia. avanzada, ¿no? O sea, que no Y escuchando deja la voz varias de los lecciones. gobiernos Por locales ejemplo, y regionales. Caliwarma, oye. La gente en las regiones se queja de que parece que Caliwarma ha sido hecho en el escritorio. Porque dice que los alimentos no llegan mal, no corresponden a los patrones de consumo de la localidad. O sea, lo que tú dices. Ahí en inclusión social, que es el MIDIS, ahí tendrían que estar, pero recontra sensibilizados a percibir y claro, y detectar las verdaderas necesidades de esta heterogeneidad nacional que nos obliga a pasar por el gobierno regional, porque claro, si no pasas por el gobierno regional no vas a estar saber, permanentemente, no vas a conocer, tampoco en el territorio. Y no puedes conocer todo el Perú y todas sus... Claro, y por más buena voluntad que el nivel nacional, los funcionarios y las autoridades del nivel nacional tengan de llegar al último rincón, es una llegada no sostenible, porque llegan, están un periodo, luego se retiran, y qué capacidades locales se han generado. La única forma, me parece, de llegar de manera sostenible es fortaleciendo las capacidades en el territorio, ¿no? Por eso es fundamental, me parece, pero un trabajo interrelacionado con los gobiernos regionales. Sí, claro. Yo pienso en los diseños. Por ejemplo, pienso en la ley Servir, en la ley de los empleos públicos. En la ley de servicio civil. En la ley, sí. la que está ahorita en debate, ¿no? La que está aprobada. La cuestionada. Sí, no, claro, está cuestionada, sí, digamos, más que en debate, aprobada y cuestionada. Ya, porque ya está aprobada. ¿Cómo se puede hacer una ley para el trabajador público que sea aplicable a nivel nacional, teniendo en cuenta las enormes disparidades que hay? Por ejemplo, en la selva, los horarios, las distancias, la gente que tiene que trasladarse pues en canoas, los médicos que tienen que atender también en canoas, claro. Es decir, tiene que haber como que adecuaciones regionales, claro. ¿No? Quienes trabajamos en el campo de la descentralización desde hace varios años, estamos planteando constantemente, y por eso es que tenemos que interactuar también con los legisladores, que es importante dar normas de carácter general, pero que no sean camisa de fuerza. Exacto. Tienen que ser normas marco. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que tú has puesto es uno, pero volviendo a la estructura de los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice que todo gobierno regional tiene que tener 5 gerencias. Y es un absurdo, porque uno debe tener el número de gerencias de acuerdo a las funciones que tiene, a las necesidades del territorio, a las potencialidades que también tiene la zona. Al tamaño, ¿no? Efectivamente. Entonces, los gobiernos regionales han buscado salidas a través de ordenanzas para crear subgerencias, otras instancias, algunos han ampliado, han fundamentado, pero claro, si encontramos a alguien que cuestione estas normas, podrían hacer que la estructura del gobierno regional se debilite y regrese a una fórmula que desde mi punto de vista constituye una camisa de fuerza. Entonces sí, también creo que la descentralización exige tener otra mirada en la legislación nacional. Uno no puede lo mismo ha sucedido con la participación ciudadana. Se ha legislado ya presupuesto participativo obligatorio para todo el mundo, o presupuesto por resultado obligatorio para todo el mundo. Para que las organizaciones se acrediten, ¿no? Que tengan 3 años de vigencia, estatutos, cuando sabemos que la mayoría son de hecho, ¿no? Efectivamente. Y si son de mujeres más todavía. Y además cuando uno habla de sociedad civil, habla de una sociedad viva, que hoy día puede formarse en torno a un interés, mañana en torno a otro interés, y esa es la idea de una organización de la sociedad civil, no que se quede institucionalizada para toda la vida, ¿no? Entonces hay normas que lamentablemente no se ajustan a las realidades, no responden, y en la práctica hoy podemos decir que constituyen un obstáculo para la descentralización. En general a mí me parece raro que se atrevan a dar una ley de vigencia nacional, porque es tan como marco general, ¿no? Claro, salvo marco, pero cuando veo el nivel de desagregación y de detalle, y me pongo a imaginar cómo se va a aplicar en Apurímac, cómo se va a aplicar en la selva, en esas zonas donde el Estado ni siquiera existe, viole, porque hay zonas donde lo único que uno encuentra es una comisaría
y un puesto de salud. Claro, Punto. o un alcalde de centro poblado, ni siquiera de claro. distrito, Claro. que en realidad actúa por delegación del nivel distrital. Y nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un programa, en nuestro programa estamos trabajando en los 5 departamentos amazónicos, ¿no? Estamos Amazonas, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Loreto. En Amazonas estamos trabajando en Condorcanqui. Para trabajar con los distritos de Condorcanqui, para llevar ahora esta semana están, por ejemplo, 2 técnicos allá. Ellos tienen que irse por lo menos una semana, porque Claro. las distancias, Sí, la el viaje accesibilidad nomás, claro. es tremenda. Y si ya están ahí, la idea es llegar con un paquete de servicios, asistencia Integrados, técnica, ¿no? claro, para poder atender lo más que se pueda. Pero nosotros somos un programa de cooperación internacional que podemos hacer ese acompañamiento por un periodo determinado. No van a permanecer. Efectivamente, ¿no? entonces, ¿qué cosa es lo ideal? Que exista capacidades locales, capacidades en el territorio, quizá no existirán en el Ahí mismo mismo, Condorcanqui, pero en más cerca, Chachapoyas, así es, que claro. es más cerca, A donde pueden recurrir. donde ellos ¿no? puedan acceder. Incluso Claro. estamos tratando de propiciar, y de hecho el año pasado se hizo una iniciativa bien interesante con el gobierno regional de San Martín. Hicieron un intercambio porque vía Moyobamba es más fácil llegar a Chachapoyas. claro. Fueron los funcionarios del gobierno regional de San Martín a Chachapoyas a compartir su experiencia de modernización institucional. Ese trabajo colaborativo tiene que propiciarlo, fomentarlo alguien. Por eso es que otro de los temas a discutir es la necesidad de fortalecer el ente conductor del proceso de descentralización. Ese es un rol que debería ser quien conduce la descentralización desde el nivel nacional, propiciar que la experiencia exitosa de este distrito se traslade a otro otra. similar. Exacto. O que esta experiencia que no fue exitosa Ya se no se- reproduzca así para es, que nadie la vuelva a así es. repetir. Claro. ¿No? Incluso nosotros hemos identificado en algunas zonas que hay una serie de consultores que, claro, ante la necesidad, se copian un proyecto, calco y copia a otro. Así es, y así claro, es. de ahí se lo observan porque hasta se Típica. equivocan el nombre de la Solo ciudad. cambian el lugar. Típica, a veces ni A veces cambian. ni el lugar, o se Terrible. equivocan, ¿no? Entonces, tener incluso una base de datos de consultores Por que están regiones, acreditados, claro. ¿no? Que están reconocidos por el MEF, por los ministerios, si se PCM trata de debería consultores liderar eso. sectoriales, etcétera. Eso debería ser O sea, PCM. hay muchas tareas. O sea, y Muchas creo que hay tareas. muchas cosas por debatir, pero no solamente desde mi punto de vista debe debatirse desde el nivel nacional, sino sobre todo con la participación de los gobiernos Más aún locales y cuando ya hay toda regionales. una Bueno, experiencia, un camino recorrido. acá pues, ¿no? tenemos las agendas y las prioridades, muchas y diferentes, no necesariamente coinciden. La asamblea de Remurpe, no, ni hablar. Necesitamos otro CND. Y podemos recomendar quizás Y el esto, balance, ¿no? Le Más en recomendamos detalle, este claro. balance, informe anual del proceso de descentralización. Acá hay un balance de lo que estamos hablando para ver hasta dónde pueden ser replicables algunas experiencias y algunas no, cuáles son exitosas, y sobre todo tener en cuenta la heterogeneidad de este país. O sea, yo creo que a todos los Exactamente. políticos la primera tarea sería llevarlos 6 meses a recorrer, pero pueblos chiquititos, esos que están a 10 horas de camioneta o a Bueno, 10 horas de canoa y todas Claro, esas hay cosas distritos que tienen 4 funcionarios. Claro, ¿Qué claro. puedes, ¿no? ¿Qué Y puedes tenemos una hacer? ley de municipalidades que rige igual para la Municipalidad de Lima con 8 millones de ciudadanos y otra para pueblos 200. Bueno, así es el Perú, pues, pero justamente por eso queremos que nuestro presidente, que es el presidente de la inclusión, le dé un poquito más de énfasis a todo este Y proceso. esto que señala Violeta, ¿no? Conducción Conducción política. ¿no? Y Política, Una rectoría política. más Y clara. creo que no olvidarnos que la descentralización es una política de Estado. Así Tiene es. que ser, está en el acuerdo nacional. Y en la Bueno, muy Constitución. bien, muchas gracias, Viole. Entonces, Gracias, ojalá pues alguien nos haga caso. ¿Ya? Adiós. Chao, chao, Gracias. chao. Cortamos Gracias. ya, chao, nos vamos.